Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 60, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 3. Filosofía y teología de Tillich a los teóricos de la muerte de Dios. 924. Rahner, el hombre como oyente de la palabra. La obra filosófica más notable de Rahner es Hörer des Wortes, 1951-1963, en la cual retoma algunas ideas de Geist in Welt, 1939, desarrollándolas a la luz de una proyectada ontología del hombre dirigida a aclarar, sobre la base del método antropológico trascendental, la constitutiva apertura del hombre a Dios y a su posible revelación. Contrariamente a cuanto podría parecer a primera vista o a cuanto podría sugerir algunas presentaciones manuelísticas, su obra no es un libro fácil. Al contrario, como ha observado C. Fabro, se cuenta abiertamente entre los más arduos de la producción filosófica actual, por el estilo a menudo retorcido y huidizo, por la acumulación de expresiones de la más diversa procedencia, por la simultaneidad de los planos de consideración lógico, óntico, ontológico, metafísico, y por el continuo paso de uno a otro, por el proceder extemporáneo de las citas tomísticas. Dificultad, hay que añadir, que resuena inevitablemente en cada intento que quiera ser textualmente fiel de exposición de su contenido. La esencia del hombre, escribe Rahner, es la absoluta apertura al ser en general. En una palabra, el hombre es espíritu. Esta es la primera proposición de la antropología metafísica. En efecto, observa heideggerianamente nuestro autor, planteando el problema ontológico acerca del significado del ser del ente. El hombre ya manifiesta un conocimiento provisional del ser en general. Esta situación, que implica el conocimiento o la transparencia del ser del ente, comporta también, según Rahner, que ser y conocer constituyen una unidad originaria. Esto es, que sea intrínseca a la naturaleza del ser del ente y la relación cognoscitiva consigo mismo. Ahora, estando el conocerse en su concepto originario, poseído por sí mismo, se sigue que un ente se posee a sí mismo en la medida en que es ser. Obviamente, la forma en que cada ente se posee o conoce a sí mismo no es unívoca, sino análoga, en cuanto al grado de conocimiento y autotransparencia, subjetividad, corresponde al grado de valor del ser, a lo largo de una escala que va desde los entes más bajos hasta la vida inmanente del Dios Trino. Por lo que se refiere al hombre, su apertura al ser consciente en el hecho de que el individuo puede escoger y juzgar a cada uno de los entes sobre la base de un conocimiento, aunque sea implícito e irreflexivo, del ser. Toda afirmación, en efecto, se refiere a un ente determinado y se actúa solo sobre el fondo de un conocimiento precedente, aunque sea implícito, del ser general. Este conocimiento inexpresado del ser es llamado Borgriff, con ese término central de su construcción filosófica, que en la edición italiana es traducido por percezione previa. Nuestro autor alude, en efecto, a la precomprensión o preaprehensión del ser por parte del hombre. Tal asentimiento anticipante del ser, puntualiza Rahner, se identifica con la capacidad propia del espíritu humano de prolongarse dinámicamente hacia la extensión indeterminada de todos los objetos posibles, o sea, hacia aquel horizonte ilimitado en el cual se recortan su limitación todos los objetos conocidos o cognoscibles. La existencia de una percepción previa del ser explica dos fenómenos característicos de la condición humana. 1. La inevitabilidad de la interrogación metafísica. 2. La orientación necesaria hacia Dios. Por lo que se refiere al primer punto, Rahner declara que el problema metafísico es sólo la expresión formal y reflejo de nuestro quehacer cotidiano con el ser. El problema ontológico universalísimo es sólo la formulación más universal, revertida de una forma problemática, del juicio que el hombre como tal pronuncia siempre y necesariamente en cada pensamiento y acción suyos. Tanto es así que la metafísica abstracta del filósofo
no es otra cosa que la conceptualización explícita de la metafísica concreta del hombre común. Por lo que se refiere al segundo punto, Rahner sostiene que con la ilimitada apertura del ser, también se confirma necesariamente al mismo tiempo la apertura al absoluto. Con la necesidad con que se efectúa esta percepción previa, se confirma ya, aunque no se nos la represente, la existencia de un ente que tiene la posesión del ser, es decir, de Dios. En efecto, escribe Rahner en uno de los pasajes clave de su disertación, nosotros podemos experimentar lo finito solo en virtud de la precomprensión del absoluto implícita en la percepción previa. La afirmación de la perfección real de un ente postula como condición de su posibilidad la afirmación de ese absolutum. Esto ya se confirma implícitamente en la percepción previa del ser en general, a través de cuya limitación el ente finito es conocido en primerísima línea como tal. Según Rahner, que con esas explicaciones no está demostrando la existencia de Dios, como han opinado algunos críticos, sino nuestra apertura nociológica y metafísica al absoluto, la percepción previa no equivale a una prueba puramente a priori de Dios, o, más exactamente, como se debería decir para prevenir equívocos, a una asunción a priori de la idea de Dios, puesto que la Borgriff y su vastitud se pueden conocer solo como condición real y necesaria de todo conocimiento de un ente real, de lo cual son condición necesaria. O sea, aquello que nosotros llamamos conocimiento o experiencia trascendental de Dios es un conocimiento a posteriorístico en cuanto tal, en cuanto sucede solo y siempre en el encuentro con el mundo. En este sentido, tiene razón la tradición secular escolástica cuando subraya contra el ontologismo que el hombre posee solamente un conocimiento a posteriorico de Dios a partir del mundo. En otros términos, la deducción rahneriana hace hincapié en el hecho de que nosotros, no pudiendo percibir nada empírico ilimitado, si no es en el fondo de un ilimitado horizonte de ser, no podemos dejar de tener una noción, aunque sea vaga y confusa, del infinito, y por lo tanto de conocer implícitamente a Dios. Por esto, Santo Tomás, refiriéndose naturalmente a los seres capaces de conocimiento intelectivo, puede decir con toda verdad: todo esto implica que el hombre es espíritu, o sea, que él vive su vida en continua tensión hacia el absoluto, en una apertura a Dios. Esta situación, advierte nuestro autor, no es una circunstancia que pueda verificarse o no en el hombre, a su beneplácito, puesto que es la estructura misma que lo hace tal. Él es hombre solo porque está en camino hacia Dios, lo sepa o no expresamente, lo quiera o no. Él es siempre el infinito, totalmente abierto a Dios. Tanto es así, añade Rahner en una nota, que no es él quien abre por sí mismo la relación con Dios. Su apertura le es intrínseca por sí. Él solo puede neutralizarla o acogerla. La tesis según la cual el hombre, antes de formarse la idea explícita de Dios y de hablar sobre él, está ya en posesión de una comprensión original y no reflexiva del absoluto, es una de las convicciones más radicales de Rahner, sobre la que ha insistido repetidamente en todas sus obras y sobre todo en el curso fundamental sobre la fe. El conocimiento de Dios siempre se produce de manera atemática y desprovisto de nombre, y no existe solamente desde el momento en que comenzamos a hablar. Cada discurso al respecto, aunque necesario, remite solo y siempre a esa experiencia trascendental como a aquella en la cual aquello que llamamos Dios se dice siempre silenciosamente al hombre. Verificada la existencia de una relación primordial con el infinito, parecería que Dios es el ser siempre abierto y revelador y que su luz ha brillado desde siempre en todo hombre. Pero en tal caso no tendría sentido hablar de una revelación histórica de Dios, puesto que Él sería desde siempre el ya completamente revelado. Surge así el problema: ¿de qué manera una antropología y una metafísica cristianas deben explicar la naturaleza del hombre para hacer que, a pesar de su trascendencia sobre el ser en general
y la transparencia interior del ser, esta trascendencia no anticipa el contenido de una posible revelación y sigue siendo posible, por lo tanto, una libre apertura de Dios. Rahner intenta resolver la cuestión en páginas de lo más enredadas y repetitivas, que, reducidas a lo esencial, llevan a las conclusiones siguientes. En primer lugar, Dios no es en modo alguno el ser totalmente abierto, porque el hombre, en virtud de la finitud de su espíritu, no puede alcanzar por sí mismo un conocimiento positivo de aquello que trasciende el ámbito del mundo finito, aunque el más allá, presente en la experiencia trascendental del límite, condicione y haga posible su conocimiento sensible. Por lo demás, el hecho mismo de que el hombre se plantee la pregunta acerca del ser es signo de que él no conoce el ser, y por lo tanto a Dios en toda su cognoscibilidad y transparencia. Si así fuera, o el hombre debería poseer de un modo absoluto el ser y ser Dios mismo, o bien el ser absoluto de Dios debería mostrarse al hombre por sí mismo. Pero si el hombre poseyera en una medida absoluta el ser en su propia transparencia, o esta transparencia fuera en él el principio inmediato de su autorrealización, en la que en lenguaje teológico llamamos beatífica, el ser problematicable y afirmado, tan transparente en sí, no podría al mismo tiempo ser para él originariamente problemático. En segundo lugar, Dios aparece frente al hombre, ser inteligente y libre, como una potencia inteligente y libre que lo sujeta. Dios es el fin de la percepción previa del espíritu humano, precisamente en cuanto aparece como potencia libre frente a lo finito. El hombre, siendo inteligente, en el conocer en cuanto tal el ser absoluto, se encuentra frente a él como frente a una persona libre y dueña de sí misma. Ahora, delante de este Dios libre y de las posibilidades aún no agotadas de su libertad, el hombre no puede dejar de esperar, con amor, su posible automanifestación. Es verdad que el hombre no sabe aún si y cómo el ignoto libre, que escapa a sus cálculos, tiene intención de actuar. Dios es el mysterium imprescrutible, cuyos caminos son inexplorables y cuyas decisiones son imprevisibles. Sin embargo, él no puede eximirse de tender el oído hacia lo eterno, en la esperanza de que este último rompa su silencio y abre sus abismos al espíritu finito. Por lo cual, si la primera proposición de la antropología metafísica de Rahner sostiene que el hombre es espíritu, la segunda afirma que el hombre es ente, que, amando libremente, se encuentra ante el Dios de una posible revelación. Pero el hombre es el ente en espera de Dios, donde está en la existencia del hombre el punto concreto en el cual puede tender el oído a una posible revelación de Dios para poderle oír realmente, en el caso de que ésta, como autoapertura de Dios, suceda efectivamente o haya sucedido. Quizás tal revelación habrá que buscarla o hipotetizarla en la pura interioridad del espíritu, en el éxtasis del alma, fuera del espacio y del tiempo, o en la absoluta interioridad de un sentimiento profundo en cuya infinita ansia habla el infinito. A estas preguntas Rahner responde que no es posible determinar a priorísticamente un lugar privilegiado de la revelación, de modo que se lo pueda reponer en una parte bien definida de la constitución esencial del hombre. La única tesis a priori que se puede afirmar a este propósito, sin una limitación previa de los modos de la revelación divina, es que ella deberá tener como lugar efectivo el hombre mismo. Ahora, puesto que el hombre es por naturaleza espíritu, y el espíritu, en cuanto a libertad encarnada en el espacio y en el tiempo, es por naturaleza historia e historicidad, el lugar de una posible revelación divina será necesariamente la historia del hombre. Además, puesto que el ser extramundano de Dios, mientras el hombre siga siendo lo que es, no puede manifestarse directamente, como sucederá en la visión beatífica, sino solo a través de la palabra entendida como signo representativo de aquello que no es dado en sí mismo, se sigue que la revelación de Dios coincidirá con la palabra en forma humana de Dios. Estamos, por lo tanto, en la tercera y última proposición de la antropología metafísica de Rahner. El hombre es el ente que en la historia debe tender el oído a una eventual revelación histórica de Dios a través de la palabra humana.
En este punto, habiendo demostrado la idoneidad del hombre hacia la revelación y habiendo establecido algunas condiciones trascendentales de ella, en base al principio de que Dios puede revelar solo aquello que el hombre puede escuchar, la filosofía ya ha agotado su misión de antropología teológica fundamental. En su lugar aparece, pues, la teología positiva que se ocupa del hecho y ya no de la simple posibilidad de la revelación.